Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 16 de junio. Finalmente concluyó, amigos de este programa, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que del 13 al día de ayer, miércoles, se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, la 46ª Asamblea General Ordinaria de esa organización. Definitivamente, para quienes estuvimos inmersos como embajador de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y participamos tanto en el Consejo Permanente de la misma como en asambleas generales ordinarias de esa organización, sabemos todo el valor que tiene el desagravio que le ha hecho la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a la República Dominicana después que bautizó la intervención de los Estados Unidos de América en 1965 a la República Dominicana. Hay que saludar, pues, que finalmente los 34 Estados miembros, independientemente de las posiciones que asumieron cada uno en los debates, porque habían países que decían que ellos no habían participado en el envío de tropas de la Fuerza Interamericana de Paz a la República Dominicana, aprobaron esa resolución que durante el discurso de inauguración de esa Asamblea General había presentado el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Quizás esta sea una de las raras ocasiones en que la Organización de Estados Americanos ha hecho un desagravio en la historia de esa organización, y hay que saludar, pues, independientemente de las opiniones de diferentes sectores dentro y fuera de República Dominicana sobre lo que fue el texto de esa resolución de desagravio a nuestro país. Por otra parte, hay que darle un voto de reconocimiento y no ser mezquino, reconociendo el trabajo que hizo el canciller de la República, Andrés Navarro, y sobre todo el staff del Ministerio de Relaciones Exteriores, como muy especialmente quiero enfatizarlo, el personal de la Misión Permanente de la República Dominicana en Washington, en el éxito que tuvo esta Asamblea General. Independientemente de las opiniones que se puedan tener en diferentes sectores, ya que aunque la agenda de esa Asamblea General no tenía como temas principales la situación de Venezuela, la crisis por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba dentro de los puntos, y por otra parte, como yo lo había dicho en comentarios anteriores, la situación crítica por la que atraviesa Haití, ya que el día de ayer terminó el periodo de los 120 días del presidente interino de ese país, definitivamente la Asamblea no pudo escapar a la discusión del tema de Venezuela. Independientemente del hecho de que la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, en la noche de ayer sometió a la Asamblea General una solicitud para que se aprobase una resolución evaluando el trabajo que ha venido haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y finalmente, después de un debate en la Asamblea General, consiguió que por lo menos una declaración de la Asamblea fuese favorable por unos 19 votos de los Estados miembros, 12 votos en contra, 2 ausencias y una abstención. Es decir, que prácticamente se plantea una situación relacionada ahora también con la convocatoria que se ha hecho para que prácticamente el Consejo Permanente de la OEA escuche ahora el testimonio de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández Reina y Martín Torrijos, que han sido invitados ahora 2 días antes del 23 de junio
para que les rindan un informe al Consejo Permanente sobre la gestión de mediación y buenos oficios. Independientemente de estos temas, hay que llamar la atención de que prácticamente, independientemente de los fuegos artificiales que se produjeron entre el secretario de Estado norteamericano John Kerry y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde ésta, al igual que otros países, fueron extremadamente críticos, como es el caso de Nicaragua y Ecuador, sobre la posición del debate en torno a la cuestión de Venezuela y los planteamientos que hiciera el secretario de Estado John Kerry. La realidad es que ahora el continente, los 34 Estados miembros podrán ver precisamente en prácticamente el 21 de junio la comparecencia de los 3 expresidentes mencionados, rindiendo un informe sobre su mediación y buenos oficios. Y posteriormente, el miércoles 23, el Consejo Permanente conocería lo que fue la solicitud del secretario general de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, fue aprobado el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día que se producía el ataque de las torres en New York. Hay que esperar que, independientemente de los resultados de esta Asamblea General, queda ahora una semana muy importante, la próxima semana, para entrar en el tema de lo que será el informe que rendirán los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos al Consejo Permanente, y posteriormente también la evaluación que ha solicitado del trabajo del secretario general Almagro, la propia canciller de Venezuela. Independientemente del hecho de, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, que prácticamente no se está conociendo en el Consejo Permanente también la situación sui generis por la que atraviesa Haití, donde el presidente interino terminó su mandato precisamente esta semana. Hay que esperar que la Asamblea de Haití en los próximos días defina esa situación. Hacemos una breve pausa y continuamos en unos instantes. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. ¿Listo, Elmo? ¿Listo, Raya? Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado. ¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar.
Bien amigos, continuamos con el tema anterior y es que, como lo habíamos dicho anteriormente, independientemente de que cuál sea el destino final de la solicitud que hizo el secretario general, que está facultado por la Carta Democrática Interamericana, al igual que los 34 Estados miembros de la OEA, para someter a ese Consejo Permanente la solicitud que él hiciera de aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática a Venezuela, aparentemente por la votación que se produjo en la noche de ayer, en la que Venezuela, al plantear la evaluación del rol que ha venido jugando el secretario general Almagro en torno a la crisis de Venezuela, anunciaría posiblemente que con 19 votos a favor de la posición de la canciller de Venezuela y del gobierno de ese país, 12 votos en contra, 2 ausencias y una abstención, que prácticamente la solicitud de aplicar la Carta Democrática Interamericana, el artículo 20, a Venezuela, prácticamente se vería que prácticamente sería desestimada por el Consejo Permanente a la luz de esta votación sobre el rol y las funciones que ha asumido el secretario general. Pero independientemente de ese punto específico, también hay que mencionar que si bien el Consejo Permanente nunca tuvo tampoco en agenda el tema de la situación de Haití, donde el presidente interino José Lerme Priver ha dicho que él permanecerá en funciones, primero hasta que la Asamblea General de Haití, Senado, Cámara de Diputados, definan su situación. Y por otra parte, que en el calendario de elecciones ya anunciado para la elección presidencial en Haití, que no se pudo celebrar, la primera vuelta, que sería para el 9 de octubre, y de necesitarse una segunda vuelta el 8 de enero, prácticamente dejarían en una situación muy especial la toma de posesión del nuevo presidente de Haití, que sería alrededor del 7 de febrero. Es importante, pues, que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en una u otra forma, se aboque a conocer la situación por la que atraviesa Haití, donde prácticamente solamente el secretario de Estado norteamericano, junto al Consejo de Seguridad de la ONU y voceros de esta organización, han venido solicitando a Haití que cumpla con el mandato constitucional de celebrar esas elecciones. Hay que reconocer, sin embargo, que bajo el gobierno de José Lerme Priver, la Comisión Electoral Provisional de Haití y la Comisión de Verificación de las Elecciones ha estado sumamente activa, y que por lo menos se reconoce que al declarar nulas precisamente las elecciones presidenciales, la primera vuelta, asumió una decisión de mucha responsabilidad. Por otra parte, quisiéramos señalar también en torno a este tema de Haití, que ha llamado poderosamente la atención las declaraciones que hiciera el ministro de Industria y Comercio en torno a que las pérdidas acumuladas prácticamente por exportaciones de República Dominicana hacia Haití como consecuencia de las restricciones para 23 productos dominicanos rondarían alrededor de los 400 millones de dólares. Sin embargo, el propio ministro de Industria y Comercio destacó que lo que ha pasado es que ese comercio se ha hecho informal y que de hecho el contrabando ha venido a suplir en cierta forma la oferta de productos de República Dominicana en una forma lamentablemente sin institucionalidad, como consecuencia de la decisión del gobierno de Haití de restringir la exportación de esos 23 productos dominicanos por tierra. Sería bueno que quizás nuestras autoridades hiciesen un gesto en torno a este asunto en la Organización Mundial del Comercio, independientemente de que las exportaciones dominicanas estuviesen abiertas por vía marítima, precisamente para productos como el cemento, las varillas de acero, etc. Hay que esperar, pues, que este punto se aclare también, porque no es posible que Haití viole prácticamente todas las prácticas comerciales internacionales, manteniendo prohibiciones a productos que por encima de la mesa o por debajo de la mesa se siguen exportando a Haití, aunque sea
vía un mercado informal o aún de contrabando. Por otra parte, hay que destacar también que la República Dominicana se está abocando en medio de esta especie de tierra de nadie que se produce entre las elecciones presidenciales, congresionales y también para síndicos y regidores de aquí al 16 de agosto. Y ya el propio presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, el señor Antonio Taveras Guzmán, ha planteado que es imprescindible hacer un pacto fiscal en este momento, ya que si no se hiciese, prácticamente habrá problemas de insostenibilidad fiscal con todas las consecuencias que esto tendría para el próximo año 2017. Yo quisiera observar en relación a este punto que nuestras autoridades en el área fiscal deberían de abordar este tema de una forma en un diálogo abierto con todos los sectores del país, porque hay que pensar que lo que se impone no es un incremento y aumento de los impuestos, sino muy por el contrario, como en el caso del ITEVIS, considerar una reducción importante del mismo, eventualmente un 10% del ITEVIS, del impuesto a las transferencias de bienes industriales y servicios, y por otra parte también ver qué se va a hacer con las exenciones y exoneraciones por alrededor de 180.000 millones de dólares, que es donde estaría precisamente el colchón que andan buscando las autoridades fiscales para poder incrementar el gasto público y no vía el aumento de la tributación, y sobre todo para poder en cierta forma también reducir el nivel de endeudamiento y el déficit fiscal en que se ha venido incurriendo. Creemos pues que este es un momento de mucha prudencia fiscal. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, retornamos con el reporte Saladín. Quisiera ahora abordar un tema en el que prácticamente quien les habla, por mi larga experiencia de hombre de Estado y más de 40 años en el sector público, ha venido abordando desde que yo hacía los comentarios y análisis económicos en la década de los 80, y es un tema relacionado con lo que yo denominaba una ley de transferencia del poder. Prácticamente en la experiencia de nuestro sector público no se ha institucionalizado por parte del gobierno central, sector autónomo y descentralizado, la capacidad que debería tener el gobierno saliente, independientemente de que un gobierno se reelija, para que en el periodo de transición entre la elección presidencial, congresional, síndicos y regidores, como el 16 de agosto, donde se juramenta el presidente de la República, el sector público preparase un verdadero informe completo sobre la transferencia del poder, donde quede en constancia de lo que entrega y lo que reciben nuestras autoridades cuando el señor presidente de la República se juramenta el 16 de agosto cada 4 años. Se refiere este tema
a que prácticamente siempre se nombraban comisiones de transición por parte del gobierno que había sido triunfante en las elecciones, y por otra parte el gobierno saliente también iba entregando de una manera bilateral a esas comisiones de transición en cada una de las secretarías de Estado o ministerios las informaciones que creía conveniente. Pero no se recoge en un documento qué se entrega y qué reciben las autoridades. Documento que mediante una ley de transferencia del poder debería de institucionalizarse, y en ese sentido lanzo la propuesta o recomendación a que uno de nuestros senadores o diputados presente un proyecto de ley a ese respecto, para que quede constancia cada 4 años de ese informe que sería publicado en la Gaceta Oficial de República Dominicana, y en el que el pueblo dominicano, los contribuyentes y los que pagan impuestos, tasas y contribuciones pudiesen saber qué se entrega y qué se recibió en un gobierno entrante. La realidad es que los informes anuales de la Cámara de Cuentas de República Dominicana prácticamente reciben muy poca atención, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Es más, en el presente año, con motivo de las elecciones presidenciales del 15 de mayo, prácticamente la presidenta de la Cámara de Cuentas hizo entrega del informe sobre las cuentas de la República correspondientes al año 2015, y no hemos visto en la prensa nacional que el Senado de la República al día de hoy haya hecho público si se abocó a conocer ese informe de la Cámara de Cuentas, que es el que le da descargo al gobierno central y al sector autónomo y descentralizado por el manejo de las cuentas de la República. Exhorto pues al Senado de la República a que haga pública la resolución, si se conoció o no se conoció ya, después que el 30 de abril la Cámara de Cuentas depositó ese informe anual que tiene 4 pulgadas de alto, dicho sea de paso, porque es el que le da descargo al gobierno y a las instituciones autónomas y descentralizadas por el manejo de los fondos públicos. Espero, amigos televidentes, que este tema atraiga su atención. Siempre he dicho a lo largo precisamente de mi ejercicio público, y muchas veces en la televisión nacional, en 2 canales de televisión, que prácticamente nuestros contribuyentes nunca se han interesado de una manera firme en conocer a fondo lo que son las cuentas de la República. Y yo pongo, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes me habrán escuchado en algunas oportunidades hasta traer aquí algunas de las facturas de supermercados o de farmacias, o aún también las facturas de uso de combustible. Prácticamente ningún contribuyente en República Dominicana se toma el trabajo de sumar, o aún en las facturas de lavanderías, el ITEVI del 18% mensual que paga en todos y cada uno de esos sitios. Y lo mencionaba porque en programas anteriores decíamos que ese 18% sobre una compra de unos 10,000 pesos en un supermercado, o supermercados en plural, prácticamente equivalía, habrían unos 800 pesos o más dentro de una factura de unos 10,000 pesos. Independientemente del hecho, como lo hemos apuntado en algunas oportunidades, de que ese contribuyente que usa su tarjeta de crédito para pagar en un supermercado, si posteriormente emite un cheque en un banco comercial para pagar esa tarjeta de crédito, a ese cheque se le aplica como impuesto un 0.15%. Es importante pues que al contribuyente dominicano que está aportando en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de la nación para el presente año 2016 alrededor de 268,000 millones de pesos dominicanos, lo que representa el 8% de los ingresos que recibe el gobierno central como contribución de impuestos por parte de los contribuyentes de nuestro país. El tema, independientemente de que frecuentemente tanto organismos empresariales, economistas
o aún políticos dominicanos se refieren al tema de lo que es el monto del presupuesto del presente año, tiene relevancia, porque como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Grecia, en la crisis de endeudamiento que tiene ese país, en ese país un organismo financiero internacional le está imponiendo un ITEVIS o un impuesto al valor agregado de un 24%. No quisiera pensar que los técnicos de organismos financieros internacionales viesen como opción para incrementar los impuestos del gobierno un incremento del ITEVIS. No sería factible y el pueblo dominicano no está en capacidad en esta coyuntura de ver que se incremente el ITEVIS. Todo lo contrario. Amigos de Reporte Saladín, hasta la próxima semana que estaremos con ustedes. Muchas bendiciones para todos en esta noche. Usted está bien.